el área de teorías de falla. Bueno, esto que está aquí les voy a desarrollar en unos minutos, cuando llegue al comienzo, les voy a desarrollar y como dije recién, no voy a desarrollar en profundidad, pero sí con con el suficiente detalle para que ustedes levanten la atención y puedan revisar con criterio algunos ejercicios que vamos a hacer, no de criterios de falla, sino ya de toda esta unidad. Obviamente, criterios de resistencia, criterios de falla, son claves para toda esta unidad. Y los círculos de Moore son como los criterios de resistencia, son herramientas para poder medir esas situaciones de falla, estados detencionales extremos, ¿verdad? Bien. Acá tenemos también una dificultad, que es una dificultad normal a esta altura del programa, del desarrollo del programa. Probablemente algunos de ustedes disponga de temas de años anteriores o de ejercicios de compañeros de años anteriores, y ustedes se encontrarán de repente con algún ejercicio que no tiene pie ni cabeza, aparentemente. Y esto básicamente, aquí el desafío es el siguiente. Nosotros cuando pasamos la unidad 5, y estamos finalizando mejor la unidad 5, se entiende que ya hemos entendido y comprendido eh, conceptos como esfuerzos normales, momento torsor, esfuerzos cortantes, etcétera, flexión, etcétera. Sin embargo, entonces los ejercicios que ponemos nosotros en los exámenes finales pueden ser ejercicios que tengan la pregunta de un criterio de falla, que es de la unidad 5, pero que el estado tensional sea de la unidad 1 o de la unidad 2, donde hay esfuerzos normales. No sé si me están siguiendo, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener una situación donde el, el cuerpo o la estructura o el sistema que estamos nosotros analizando tiene solamente un esfuerzo normal, como en la unidad 2, o un esfuerzo de flexión, como en la unidad 4, o un esfuerzo de torsión, como en la unidad 3. Y aún así, nosotros pedirles cómo se rompe o qué tiene que ocurrir para que no se rompa. Y ahí estamos usando el criterio de resistencia de la unidad 5. Entonces, estos tipos de ejercicios que ustedes van a encontrar en temas de años anteriores tienen que saber atenderlos, porque si ustedes lo atienden estando en pleno desarrollo de la unidad 2, encuentran algo que dice teoría de falla, evidentemente esa parte del ejercicio todavía no lo van a comprender, pero ahora con esto que vamos a ver, les va a entrar va a tener más el tema, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, y para que tengan ustedes ya una idea lo más cabal posible, fíjense lo que significa esto: 22 de 28, 6 clases más y se acaba el semestre. 6 clases más y se acaba el semestre. Estamos llegando al final. Bibliografía, entonces. Como siempre, acá tienen una referencia. Yo les voy a llamar la atención en el Bayer y Snyder. Todas estas hojas están en el aula virtual, en el extracto de aula virtual, que es lo que está colgado en el Moodle, ¿sí? Así que pueden ver directamente de ahí o revisar en el Eword EPOPOP. La verdad que estas teorías de fallas no están disponibles en todos los libros. Entonces, entre todos los libros que tenemos nosotros disponibles, el que más tiempo, esfuerzo gastó el que escribió el libro explicando las teorías de falla es este que está aquí, el Bayer Snyder, que es un libro de la escuela
norteamericana de ingenieros. Eh, bueno, esto es lo que nosotros vamos a encontrar permanentemente en la unidad 5. Un caso combinado de tracción, torsión e inclusive otras combinaciones de esfuerzo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer siempre? Vamos a mirar la estructura, vamos a construir los diagramas de esfuerzo, o sea, los diagramas de fuerzas aplicadas a la estructura, y vamos a estudiar dónde se da el elemento más cargado. Ahora, eh, quisiera que participen un poco aquí y me digan, con lo que ustedes están viendo, con lo que ustedes recuerdan de las unidades anteriores, sin mirar todavía, no miren esta parte, no miren esta parte, traten de concentrarse solamente en esta figura y en la sección y traten de decirme en qué punto de esta estructura podría estar dándose, o aquí, en qué parte podría estar dándose la situación de máxima solicitación. ¿Dónde les parece? Evidentemente que va a ser ahí donde las tensiones son máximas. Y aquí viene la cuestión que decía yo hace rato. Tenemos que saber dibujar las solicitaciones cuando hay esfuerzos normales, las solicitaciones cuando como en este caso, hay torsor. O sea, y después aplicar el principio de superposición de efectos. El principio de superposición de efectos lo que vuelve posible, lo que hace posible es que nosotros podamos simplemente considerar que la combinación de la aplicación del esfuerzo normal y el torsor, como está indicado acá, combinatoriamente, vemos primero uno y después el otro, vemos los efectos en el punto donde combinados ambos den la mayor solicitación. Aquí tienen que llamarle a ustedes la atención de que dependiendo del ejercicio, dependiendo del conocimiento de ustedes, de cómo analizar un esfuerzo normal, una torsión. Mañana o en el siguiente ejercicio puede surgir flexión o torsión de paredes delgadas. Acá es torsión una sección sólida, circular sólida, etcétera. Podemos tener mucha cantidad de variaciones de solicitaciones compuestas. Nosotros tenemos que tener la práctica suficiente, traído eso de los capítulos anteriores, para poder decir, bueno, por efecto de esta carga normal, todos los elementos que están en la sección van a estar solicitados y este efecto lo represento como este valor de sigma está aquí. Sin embargo, debido a la torsión, dado que yo conozco la forma de la distribución eh, de las tensiones cuando se aplica un momento torsor. Entonces, yo puedo perfectamente saber que es en la periferia. O sea, si este elemento que está aquí es un elemento más, es el elemento más solicitado, será así porque los efectos combinados del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante ahí son máximos. Evidentemente que al ser máximos, probablemente si en algún lado se rompe, si alguna parte de esta pieza se romperá en un punto, no sé cuál es, pero que va a estar en la periferia de esta pieza. Acá hago un paréntesis. eh, Quiero que piensen 10 segundos en qué punto y por qué podría darse la detonación de la primera falla. A ver si alguien puede pensar y sugerir por qué. Voy a dar tiempo para que 3 personas como máximo contesten. Así que piensen y comenten. Solo 3 personas. ¿Quién es la primera?
permiso, profe. Sí, Profe, adelante. no Adelante. se ve tu... Ahí, ahí, sí se apagó. Ahora ven, todavía, No, profe. un ratito. Un ratito. Un ratito. Ahora parece que sí me está funcionando la cámara. Vamos a ver si puedo proyectar ahora el... Bien. Ahí, ¿se ve? Se ve, profe, lo que estaba editando. Profe, Bien. yo te iba a decir que para mí se va a producir la falla en la periferia, que sería en el medio mismo, en la línea neutra de tu corte transversal, porque ahí se encuentra, o sea, tau es igual a cero. Y sabemos que en ese punto entonces se dan las tensiones principales. En el Mira, círculo de Moore, sí, estoy marcando a ver si coincide con tu afirmación. En este punto es, en ese punto tau max, o sea, tau max es cero. Y en el círculo de Moore, mi sigma principal, sigma 1 y sigma 2, se producen cuando tau es igual a cero. atender lo que estás diciendo. Voy a amplificar el Sí, profe. elemento. Supongo que ahí se está viendo el elemento. Vos estás diciendo, vamos a mirar acá un punto. Eso está sugiriendo, ¿verdad? En Sí, este punto que está aquí, que voy a quitarlo, no es este, es este que no, está no. aquí, ¿sí? Entonces, en ese punto que está ahí, yo, yo voy a tratar de dibujar las tensiones que aparecen debido al esfuerzo normal, va a aparecer el esfuerzo sigma, que es, dicho sea de paso, igual a este que está aquí. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es idéntico en todos los puntos y vale n dividido a. ¿Sí? Sí, profe. Voy otra vez al elemento para seguir discutiendo lo que pasa acá. Sin embargo, cuando analizo lo que serían los esfuerzos de corte, debido a que aquí no hay esfuerzo cortante, acá no aparece, o sea, este valor es cero, ¿sí? Sí, profe. Entonces, eh, eh, perdón, este valor es cero. Entonces, el estado único tensional corresponde solamente a la aparición de tensiones en esta dirección y no existe otra tensión más. El círculo de Moore para este caso, ¿cómo sería? Sería un círculo de Moore donde este plano está representado por este punto y este otro plano, voy a poner en verde para que se entienda mejor, este Va a ser plano, cero, profe. le voy a llamar A, es este punto A, ¿sí? Y este plano, que le voy a llamar B, es cero, Cero. exactamente, como lo dijiste recién, ¿sí? Es el punto D. Esto es tau y esto es sigma. El círculo de Moore sería este que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema Pero, de esta situación? Sí, te escucho. perdón, profe, pero ese círculo de Moore es solamente teniendo en cuenta el esfuerzo normal. Ahí no está entrando mi torsión, ¿verdad? Pero no hay otro esfuerzo en este punto que estás queriendo analizar. Sí, sí, sí. No, no, justamente te quería consultar. Ese solamente es de mi esfuerzo normal. Claro, Porque ahí no porque hay. acá no hay. Perfecto. Ahora, si vos te vas alejando del centro y llegas cuando más te alejas, recordar nomás que esto es igual a torsor por R sobre I sub P. Entonces, cuando más te alejas,
R es la distancia al centro. Cuando más te alejas, más grande es tau. Y obviamente cuando es máximo, también tau es máximo, ¿sí? Es lo que dice en el gráfico. Por tanto, este círculo de Moore que está dibujado aquí corresponde, este círculo de Moore que está dibujado aquí, que es este elemento, corresponde solamente a este elemento que está aquí. Si yo dibujo el círculo de Moore de un elemento en otro lugar, como aquí, estoy obteniendo otro círculo de Moore y va a haber un círculo de Moore para cada punto donde yo esté analizando. Y este un poco es el quick de las teorías de falla, porque los ingenieros, los investigadores, siempre se preguntaron, ¿qué combinatoria, qué es lo que hace que se rompan los cuerpos? Y por eso les hice esta pregunta un poquito cauciosa. Hablé demasiado otra vez y voy a volver a hacerla, la pregunta, para que propicie otra que vos mismo o otro de tus compañeros vuelva a preguntar. La pregunta que yo hice recién es, asumiendo que se va a romper en alguna parte del borde, ¿por qué? Porque la tensión es constante, normal, y la tensión debido a la torsión es máxima. Entonces, en alguna parte del borde va a romperse. La pregunta un poco capciosa que yo les hice recién es, si se rompe y se rompe aquí, o si se rompe primero aquí, o si se rompe primero aquí, o se va a romper en simultáneo en todas partes. ¿Cómo ocurriría esa falla? Si empieza a romperse aquí, ¿por qué podría ser que este punto sea el iniciador de la falla y no este punto, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre a usted que puede ser la respuesta? No dependería del material, profe. Pero ¿en qué influencia el material? El material lo En que el sentido influencia de que todos los puntos están igual de solicitados en este caso. Que el material, o sea, tenga una imperfección en algún punto en particular ahí. eso, esa imperfección, nosotros le dimos un nombre en alguna de las unidades anteriores. ¿Recordarán ustedes cuando hablábamos de algo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esto? Que, nos, que teníamos que calcular siempre con un factor de seguridad, profe. No, que cuando nosotros tenemos imperfecciones, una imperfección sería como una discontinuidad en la fabricación del material, ¿verdad? Y esa imperfección produce una concentración de tensiones. Y esa concentración de tensiones hace que ahí las, por la naturaleza de la concentración de tensiones, la pieza inicie el fallo en ese punto. Por eso que a veces empieza a romperse en un lugar y no en otro, porque probablemente aquí exista una imperfección o aquí exista algún borde de alguna parte de la estructura que está golpeando o que está de alguna manera debilitando a la pieza. Siempre hay algún detonador y es difícil que todos los bordes sean exactamente iguales y homogéneos. Entonces siempre finalmente en algún lugar empieza la falla. Y generalmente es este el problema que hace que se inicie. Es una imperfección en el propio material que hace que combinatoriamente con una situación de tensiones grandes, o sea, de tensiones máximas, se dé la falla y se inicie la falla en un punto, ¿verdad? Estamos hablando bastante, y fíjense que esto no es tan teoría, es ya casi un ejercicio de práctica, porque acá a esto le ponemos número y ya es un ejercicio. Y el tema está que todavía nosotros no sabemos cómo comparar o qué comparar con qué para decir esto se rompe o esto no se rompe. Así que vamos a ir avanzando. Este es otro estado de solicitación. Es otro estado de solicitación donde yo estoy combinando ahora flexión con torsión. La flexión
genera un diagrama de fuerza cortante y un diagrama de momento flector. Y la torsión, un diagrama de momentos torsores. Evidentemente en esta zona, o sea, en el empotramiento, vamos a tener las mayores solicitaciones. Y justamente tenemos que construir los diagramas en esa sección más solicitada. Hay muchas, infinitas secciones, pero hay una sección más solicitada porque aquí están los picos, los máximos de los diagramas de torsión, corte y flexión. Entonces, si analizo la sección más solicitada otra vez, me doy cuenta que dependiendo de qué punto de la sección voy analizando, tengo composición de esfuerzo cortante debido a la flexión, de esfuerzo normal debido a la flexión y de esfuerzo cortante debido también a la torsión. Entonces, normalmente lo que decimos acá es el efecto de la torsión y el efecto de la flexión es máximo otra vez en el borde. Entonces probablemente la debilidad esté en alguna parte del borde. Y eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo en los diferentes ejercicios. En este caso, sería construir en un punto de la periferia, en un punto de la periferia de la pieza, construir el estado tensional, que está aquí dibujado. Colocamos el esfuerzo de corte por causa del torsor, el esfuerzo normal a causa de la flexión. Se compone esto, bueno, y este es el estado tensional de la pieza en ese punto, ¿sí? Entonces, podemos decir que si algo rompe, va a hacerlo, van a hacerlo mejor algo en este estado tensional. No sé exactamente qué todavía. Y va a ocurrir en algún punto de la periferia de la sección del empotramiento. Fíjense cómo voy construyendo en qué sección quiero analizar, dentro de la sección, cuál punto de la sección, y en ese punto de la sección la composición por superposición del efecto combinado, en este caso de una flexión y una torsión. Pero recuerden que también puedo aplicar una fuerza normal, entonces sería más normal. ¿Mm? O sea, es posible que nosotros tengamos combinaciones de estados de cargas totalmente, por decirlo, sin efectos exclusivos, ni de flexión, ni de torsión, ni de cargas normales, sino que al contrario, efectos combinados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo como Bueno, sé cuál solicitación priorizar, o sea, podría ser que no se rompa debido a la torsión o que afecte menos que otro tipo de solicitación. esa es la gran pregunta. De todas maneras, una primera respuesta se va a romper, va a empezar a romperse en algún punto. Ese punto, la primera respuesta es que va a ser en el punto donde las solicitaciones sean máximas. Entonces, por eso es que yo voy mencionando que hay que construir el diagrama de torsión, ver en qué punto es máximo, el diagrama de corte debido a la flexión, ver en qué punto es máximo, y el diagrama de esfuerzos normales debido a la flexión y ver otra vez en qué punto es máximo. Entonces, combinando todos estos tipos de solicitación, combinando, ¿verdad? O sea, superponiendo, veo dónde se superponen lo máximo de lo máximo. Y supongo simplemente, sin certeza de saber si es cierto o no, que esa combinatoria es la causante de la falla. Seguidamente vamos a ver con más certeza el causante de la falla, pero evidentemente que el causante de la falla es la combinación de esfuerzos. O sea, es porque aparece el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, etc. Estos son los causantes de la falla. Ahora, ¿en qué proporción se combina un esfuerzo normal con un esfuerzo cortante para que se dé la falla? En qué porción no se da? Eso es lo que vamos a tratar de entender con las teorías de falla.
Vamos a ver en un minuto más. Vamos a entender. Bien, ¿cuál de los efectos produce la falla del material? Voy a ir pasando rápido. Entendamos todos que falla es cuando la estructura deja de funcionar para lo que fue diseñado. Eso nomás ya es falla. O sea, puede ser que no se rompa, pero si es que se deforma demasiado, ya falla. Puede ser que no se rompa, pero puede ser que simplemente se quede deformado en forma permanente. Acá hay 3 hojas que vienen. Yo no voy a leer todo esto, porque si no sería entrar en eso que me pidieron de no entrar en el máximo detalle, pero tengo que ser por lo menos, eh, tengo que precautelar, sin embargo, que por lo siguiente, les pido que lean ustedes y les pido también que cuando lean entiendan que esta no es una lista exhaustiva y tampoco es una lista única, pero de alguna manera intenta describir las formas de fallar y de alguna forma también criterios de diseño, ¿eh? Entonces, nosotros podemos tener ruptura porque la carga estática es grande. Podemos tener ruptura porque tenemos la presencia de una carga repetida. Una carga repetida es la carga que tiene, por ejemplo, una, qué sé yo, por decir, los rulemanes de un eje que gira y bueno, la carga es repetida. Eh, eso, esa repetición puede iniciar la falla. También puede haber una fluencia general. Eso ocurre cuando tenemos materiales que son generalmente materiales dúctiles. Entonces, se da un alargamiento, de repente una pérdida de forma, y eso ya puede considerarse una falla. O simplemente, si yo tengo que el material nunca deja de funcionar como, como siempre quisimos o siempre queremos que funcione dentro de la ley de Hooke. Sin embargo, la deformación es demasiado grande para el uso o funcionalidad que nosotros queremos usarlo. Eso también es una falla. También puede ser una falla que, aun cuando yo quisiera de que aparezcan deformaciones inelásticas, estas sean demasiado grandes. Eh, eh, ¿Cómo puede ocurrir eso? Cuando empiezan a haber deformaciones inelásticas, como vamos a ver en resistencia 2, se forma una rótula plástica. A partir de ahí ya perdemos el control de la deformación. Pero antes de llegar a un punto de rótula plástica, ese concepto no hace falta que lo fijen. Antes de llegar a ese punto de rótula plástica, nosotros podemos todavía contener esas deformaciones excesivas. Y finalmente el pandeo. El pandeo es una falla peligrosísima que por tener tanta importancia es una falla prevista de un tipo de falla por inestabilidad que es tan importante que le vamos a dar una unidad con la cual vamos a cerrar este semestre, esta asignatura, ¿verdad? Entonces, estas más o menos son los estados de falla. Y cómo, aquí viene lo principal, cómo nosotros el razonamiento que usamos para poder describir las fallas. Para poder razonadamente describir las fallas, ecuacionar, ponerle una expresión matemática para poder describir, acotar los valores de las cargas para que no falle la estructura, nos vemos nosotros en la obligación o la necesidad de utilizar un concepto que se llama estados mecánicos. ¿Y por qué es importante los estados mecánicos? Nosotros decimos que hay estados mecánicos elásticos, plásticos y estados mecánicos de rotura. ¿Sí? 3 tipos de estados mecánicos. ¿Y qué es básicamente eh, lo que nosotros tenemos que evitar es saber qué es lo que hace que
que una dada situación, una dada estructura esté en un estado y qué detona que pase de este estado a este otro estado. ¿Qué detona que pase de un estado a otro estado? Entonces, lo que hace que un cuerpo o una estructura esté en un determinado estado, por ejemplo, el comportamiento elástico o lineal según la ley de Hooke, el estado elástico, y es un estado tensional. Es, o sea, un conjunto de tensiones que están actuando en un elemento o en los elementos de la estructura y hacen que esta estructura se comporte dentro de este estado mecánico. Pero cuando este estado tensional crece, porque crecen estas tensiones, esto puede cambiar de uno al otro, ¿sí? Esa es la situación de los estados tensionales, ¿sí? Entonces, un segundito. Ahí. Entonces, repasando nuevamente, estado tensional se define como, de alguna manera, las tensiones que actúan en un punto dado de un material debido a esas cargas exteriores que estaban actuando sobre el mismo, ¿sí? Eh, Reitero, el estado mecánico depende del estado tensional. Ahora, cuando yo decía recién que me voy moviendo de uno a otro, en realidad surge el concepto de coeficiente de seguridad, que ustedes ya saben lo que es un coeficiente de seguridad, lo hemos estado hablando antes. Pero cuando lo vemos, cuando lo definimos mejor como cuántas veces tenemos que aumentar simultáneamente todos los componentes del estado tensional para que se convierta en un estado límite. Cuando vemos de esa forma, fíjense, yo estoy en el estado elástico, pero voy aumentando las tensiones hasta que llega un momento que cambia al estado plástico. Y yo puedo decir que la falla es de que haya cambiado de elástico a plástico, porque yo no quiero que funcione así. Recuerden estos criterios que estuvimos hablando de fallas. Fluencia general es estado plástico de todo eso. Si yo no quiero que ocurra fluencia general, entonces para mí el simple hecho de que vaya de elástico a plástico ya es falla. Sin embargo, si yo pretendo que en realidad no se rompa el material, y eso es para mí falla, entonces, aun cuando pase de elástico a plástico, también podría llegar a seguir incrementándose el estado tensional hasta llegar a la ruptura. Y ahí es donde yo considero, en lo que es la destrucción, considero que es ahí recién para mí es la falla. Sí, bueno, vamos a limpiar esto. Ahora, también podemos decir que factor de seguridad es la razón de la carga de falla a la carga de trabajo. O sea, si yo pudiera saber la carga de falla y si yo pudiera saber la carga de trabajo, entonces el cociente entre estos dos es el coeficiente de seguridad. Esto nomás no siempre puedo saber con precisión, pero justamente las teorías de falla lo que nos van a ayudar es para construir con por lo menos un criterio técnico que no sea un criterio, sí, una suposición poco fundada, por decirlo así,
sino con un sustento de ensayos, de laboratorio, etcétera, que sí nos dicen de alguna manera que sí puedo saber con una cierta precisión cuál lo que es el valor de la carga de falla. Si yo tengo el valor de la carga de falla y tengo el valor de la carga de trabajo, entonces tengo resuelto el problema. Sé si la pieza se rompe o sé si la pieza no se rompe. Para calcular la carga de falla, utilizo los criterios de resistencia, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, antes de llegar ahí, vuelvo a repetir el estado tensional, este estado tensional que yo mencionaba aquí, el estado tensional que hace que yo cambie de estado mecánico. Este estado tensional, cuando se convierte en estado tensional límite, eso es una propiedad única de cada material. Esto ya es una suposición, pero sobre la cual se carga y se basa todo lo que vamos a ver a partir de acá en adelante. O sea, el estado tensional límite es una propiedad del material. Y entonces es cuando, debido a las tensiones que actúan en un punto dado, el material pasa de un estado mecánico a otro estado mecánico. O sea, exactamente lo que les estaba diciendo cuando les hablaba aquí, de que a medida que yo voy aumentando el estado tensional, voy cambiando de estado mecánico. Sí, ok. La precisión que hace aquí el autor es decir, el estado tensional límite es justo ahí donde si incremento un poquito más las tensiones, voy a cambiar de estado, de estado mecánico. O sea, voy a salir del estado elástico, voy a ir al estado plástico. O voy a salir del plástico y me voy a ir al de ruptura. Y justamente eso para mí en este momento es una definición de falla. Y esto es lo que no quiero. Tal vez de todo lo que dije, esta es la lámina más importante. Hubiera podido darles como formulario nada más esta lámina, pero para que vean que no se entiende mucho si es que se otorga esto como simple formulario. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que, y le voy a tratar de explicar muy simple, nosotros para poder aplicar todas estas palabras que usé antes, todas estas definiciones que usé antes, cuando nosotros finalmente estamos ante una pieza de un cuerpo cargado, como esta pieza que está aquí, y vemos este cuerpo cargado por flexión y por torsión, y necesitamos resolver el problema. Este es el problema con el que estamos nosotros lidiando. Entonces, cuando estamos frente a este problema real, mi problema es, yo ya puedo hasta saber que este es el punto más solicitado. Yo puedo saber que el estado tensional es este que está aquí. Pero ¿cómo convierto esto en un estado tensional? ¿Cómo comparo esto con la capacidad de ruptura o el límite de ese límite de falla que nosotros estábamos hablando hace rato? Y justamente para eso sirve esta información que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice esta información? Yo tengo un estado A, y tengo un estado B. Y se crea a partir de este momento una definición donde decimos que estos dos estados tienen el mismo peligro, O sea, si yo logro encontrar cómo expresar cuando tengo un estado triple de tensiones genérico de un, de un elemento, de un punto, el más solicitado, de un punto A, de un cuerpo, y digo, si yo puedo escribir sigma 1, sigma 2, sigma 3 como un sigma equivalente de un estado de tracción pura, porque este estado es lo que yo obtengo en un ensayo de tracción. Esto es un ensayo de tracción. Si yo logro relacionar esta tensión equivalente con estas tres tensiones que están aquí, logro escribir
lo que se llama la función F de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o la tensión equivalente en función del estado triple de tensión. Si yo logro encontrar esta tensión equivalente, estoy resolviendo el problema de los criterios de falla. Por eso, a esta función, el intentar escribir esta función, es lo que hicieron los investigadores que fueron creando las hipótesis de los estados límites o los criterios de falla o las teorías de falla también. Todas son sinónimos, significan todo lo mismo, ¿sí? Entonces, el desafío es escribir esta función que está aquí. Pero vuelvo a reiterar, lo que se dice es, o lo que se hace es, un estado triple de tensión, se encuentra un valor equivalente de tracción en un ensayo de tracción. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Yo con un ensayo de tracción calculo el sigma equivalente y tengo un valor, por decir, 1. Hago este análisis, meto en esa misma función, calculo una tensión sigma 2 o el sigma equivalente debido a esto, o voy a llamarle ahí sigma sub 1, pero debido a este estado. Este es el estado de tensión real y este es el estado de tensión a causa de un ensayo de tracción simple. Entonces, tengo dos valores de referencia y la comparación de estos dos valores me dice si se rompe o si no se rompe la pieza. Si esto es un ensayo de tracción simple, yo ya sé que la fórmula que estoy utilizando, cualquiera sea ella, dice que en un ensayo de tracción simple el sigma equivalente es, por ejemplo, 100, y yo calculo el sigma equivalente en un estado triple de tensiones con las cargas aplicadas real y me sale 90, pues bien, lo que significa esto es que no se rompe, porque en un ensayo de tracción yo tengo 100, pero en la realidad la pieza está solicitada y llega hasta 90. Entonces 100 dividido 90 es mi coeficiente de seguridad. ¿Sí? Bien. Por eso que aquí está escrito sigma de fluencia, porque justamente la tensión de fluencia es la tensión límite en un ensayo de tracción simple, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo después más detalle más adelante. Esta tal vez es la lámina más importante, la que tienen que recordarla mejor, y vamos a ir practicando después en la... Bueno, obviamente tenemos algunas de estas hipótesis son demostrables, otras no son demostrables. Esto es un poco para que ustedes vean el abanico de teorías de falla. Entre todas estas teorías de falla, las más precisas, las que tienen más espectro, son estas dos que están aquí. Sin embargo, después se agregaron estas teorías de falla en base a la deformación. Se descartó inclusive la teoría de la energía total porque se dieron cuenta los investigadores que cuando nosotros cargamos una pieza elástica y la pieza elástica se va deformando y con esa deformación va adquiriendo energía interna de formación, y a esa energía interna de formación se le llama energía total. Cuando los investigadores analizaron en profundidad se dieron cuenta que la energía total no es la que rompe a un material, sino que es la energía de distorsión. O sea, es la cantidad de energía que hay que invertir para que una pieza no se alargue, o sea, se cambie de forma, se distorsione. Se distorsione equivale también a decir, por ejemplo, un cubo de lado 1,
la distorsión significa que mantiene el volumen, pero se deformó, ¿sí? Eso es lo que hace fundamentalmente que se rompa. Eso es lo que descubrían, ¿sí? Pero dicho esto, digo también, vale a esta altura muy poco decir esto o aquello, porque si uno dice una teoría de falla, después uno tiene que demostrar la teoría de falla. Y eso es lo que hicieron estos investigadores. Y entre todas las teorías de falla, las más fuertes, las más importantes son las que están aquí indicadas, ¿verdad? La teoría, por ejemplo, de la máxima tensión normal es muy utilizada. La teoría de la máxima tensión tangencial es muy utilizada también. Esto se usa en materiales general. Después vamos a ver una tabla donde está qué tipo de material sirve, qué tipo de teoría. Normalmente esta teoría de la máxima tensión tangencial es para el acero. Estas dos teorías que están aquí valen prácticamente para todos los tipos de materiales que hay. Y la teoría de la máxima distorsión sirve muy bien para todo lo que son materiales dúctiles o aceros, ¿sí? Entonces, esas serían las particularidades que se tienen. O sea, en conclusión, hay una teoría de falla para cada tipo de material. Y es un poco lo que tenemos que aprender en el diseño. Acá están estas expresiones que decía yo hace rato, que estaban aquí indicadas. Esta expresión es un poco lo que viene a partir de acá en adelante, ¿verdad? La expresión matemática, después vamos a ver más en problemas, vamos a tomarnos unos 5 minutos entre un rato de intervalo y después vamos a tratar de ver problemas, pero estas son las expresiones matemáticas de las diferentes teorías que les voy a dejar a ustedes para que vayan revisando. De hecho, vamos a tratar de ver esto en los ejercicios, ¿sí? La orientación práctica finalmente es materiales frágiles, teoría de Coulomb, de Moore y la teoría de la máxima tensión normal o la teoría del máximo alargamiento. Sin embargo, los dúctiles es la teoría de Coulomb otra vez, Moore también funciona bien, la teoría de la máxima tensión tangencial, así como decía hace rato, ¿sí?